Amados hermanos, la paz del Señor, un abrazo gigantesco para cada uno de ustedes. En esta ocasión, nuevamente su espacio, la hora final, con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, para compartir un tema que yo sé que será sumamente importante a estas alturas de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que hace muchos años que ha despertado un deseo, hermano, en el corazón de los creyentes de comprender y de estudiar la profecía bíblica. El cronograma escatológico está siendo investigado por un montón de cristianos, hermanos, que se ha encendido en su corazón el deseo de comprender qué es lo que Dios tiene deparado para el futuro. Y déjeme decirle que eso, por supuesto, es muy bueno porque enriquece la fe, y cada vez que estudiamos las profecías bíblicas, Dios nos motiva a siempre estar en santidad, esperanzado de que todo lo que creemos y lo que confesamos en algún momento de la historia deberá cumplirse. Pero el problema no está en que si se cumplirá o no se cumplirá. El problema no está en qué etapa de la historia se desarrollarán los acontecimientos del futuro. El problema está en cómo los defendemos. Creo que el gran problema en esta época no es solo creer en el rapto y otras, hermanos, lecciones que están, hermanos, intrínsecamente arraigadas en el libro de Apocalipsis, en otras porciones como Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y en los excelentes libros, hermanos, proféticos del Antiguo Testamento que siempre hemos citado para hacer de alguna u otra manera interferencia en lo que la Biblia quiere decir con lo que está situado para el mañana. El problema está en cómo lo defendemos. Es que, hermano, es cierto, creemos en el rapto, en la segunda venida, en la gran tribulación, en que se levantarán anticristo y todos los sucesos que en alguna u otra instancia hemos compartido en este espacio. Pero el problema está en cómo los defendemos. ¿Cómo hago defensa yo de lo que profeso? Y es que en esta instancia hemos querido titular este mensaje desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, un enfoque dispensacional de la profecía. Recuerde el título de este mensaje porque es muy emblemático. Recuerde que este tema, en la hora final con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, se llama Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un enfoque dispensacional de la profecía bíblica. No se despegue porque ya estamos de regreso. ¿Cómo interpreto la profecía bíblica? Es el gran desafío que existe en esta época, hermanos, porque sin duda alguna el despertar del estudio del cronograma escatológico en los últimos años ha ido en aumento. Es indiscutible que las profecías bíblicas son apasionantes. Existe una cantidad, hermanos, de cualidades del por qué nosotros debemos estudiar la profecía. De ellas muchas, y una que me gusta es porque Cristo es el centro de ella. Cada vez que nosotros nos inducimos en las profecías, en lo que tiene relación con la escatología, tanto general como personal o como individual, la llamarán algunos escatólogos, es que nosotros somos sumamente enriquecidos, porque cada vez que nosotros abrimos la Biblia, leemos un texto, lo analizamos de manera exegética, utilizamos las herramientas o las artes que, hermanos, se han dejado para que el que lee, el que oye y el que guarda las palabras la logre comprender. Sin duda alguna que nos encontramos extasiados cuando el Señor Espíritu Santo nos visita y nos hace comprender cada porción de las Sagradas Escrituras. Ahora hay un debate, una pugna, hay una lucha en lo que tiene que ver con las profecías. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente no es solo una forma o un modo o un método que existe hoy para interpretar lo que está relacionado con el fin del mundo o con lo que está, hermano, deparado para el mañana. Es que al menos hay tres disposiciones para interpretar, hermano, la profecía bíblica: el dispensacionalismo, que tiene sus ramas, la teología del pacto, que es muy abrazada por el mundo calvinista, y por supuesto el pactualismo progresivo. Dentro de ellas, este humilde servidor se involucra con el dispensacionalismo. Creo fielmente que el dispensacionalismo es la forma correcta de interpretar las profecías bíblicas, y es por eso que este tema se llama Entre el Antiguo y el Nuevo, un enfoque dispensacional de la profecía, porque esta forma de interpretarlas, hermanos, tiene ciertos códigos. Hay ciertas, hermanos, situaciones que se deben administrar, que se deben considerar y que se deben conciliar con el texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para comprender el por qué creemos abiertamente en un rapto, por qué creemos abiertamente en un periodo de tribulación y de gran tribulación que durará 7 años, el por qué creemos abiertamente que Cristo descenderá en su segunda venida en gloria cuando los cielos se abran y el Hijo del Hombre aparezca visiblemente a ojos de toda la humanidad.
calamidad, cuando el escenario mundial esté, hermanos, a punto de generar la más grande conflagración mundial, cuando Israel se halle asediado por las potencias mundiales y no haya lugar hacia dónde arrancar. Israel, hermanos, recibirá la gran esperanza, hermanos, recibirá la gran promesa, recibirá, hermanos, el cumplimiento profético y escatológico, que el Mesías que estaban esperando descenderá de los cielos para librar los hermanos de las naciones mundiales del anticristo, del falso profeta, y por supuesto establecer un reino del milenio. Todo eso es lo que nosotros creemos, y por supuesto mucho de ello tiene una variedad de detalles que no vamos a mencionar en este momento, pero sin duda quiero que usted entienda una cosa: la trama de la historia humana tiene una forma de interpretar. Se lo dije, está el dispensacionalismo, está la teología del pacto, abrazada normalmente por el mundo calvinista, y también está, hermano, el pactualismo progresivo. Acá en este espacio abrazamos, hermanos, la trama de la historia humana bajo una mirada dispensacional. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo queremos llegar a ello? Y es que quiero citar un texto, porque sin duda alguna lo primero que quiero mencionar antes de entrar abiertamente al tema es que, a diferencia de las otras dos posturas en la teología del pacto y el pactualismo progresivo, que tienen como centralidad la salvación del hombre, el dispensacionalismo es muy distinto en sus bases. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo asume que lo más importante, a pesar de que el tema de la salvación humana está en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, hay algo que es sumamente relevante que está por sobre ello, y es el reino de Dios sobre la tierra. Pero para ello quiero citar Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Fíjese que el escritor ofrece las siguientes palabras. La Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjese usted el término que utiliza, le da una actividad al ser humano, le llama a señorear. El texto él dice literalmente: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread, nuevamente aparece el término señoread, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá usted se puede dar cuenta inmediatamente que la intención de Dios al crear al hombre es colocarlo en medio de él para que señoree, para que administre, para que él pueda cumplir funciones, hermanos, de administrador en el escenario de la tierra y todo lo que Dios había establecido alrededor de ella. A esto se le utiliza el término griego oikonomía, es un administrador. Fíjese usted que Dios hace al hombre un administrador. Antes de la caída, las responsabilidades ya estaban echadas sobre el hombre, que debía señorear sobre todo lo que estaba en el escenario de la tierra. Pero para entrar directamente al tema que es el dispensacionalismo, hay algunas menciones de ello. Usted, hermano Andrés, me podrá definir este término. ¿Habrá algún glosario, algún diccionario? ¿Habrá alguna mención que nos aclare cuál es la intención del término y de la palabra? ¿Y cómo podemos comprender lo que usted nos quiere explicar en esta oportunidad? Por supuesto, fíjese usted que el término dispensacionalismo, en el castellano se utiliza el término dispensación. Es una forma castellanizada del término latino dispensatio, que la Vulgata latina emplea para traducir la palabra griega oikonomía. El verbo latino significa pesar o dispensar. Hay al menos tres ideas principales sobre este asunto. El primero es la acción de repartir o distribuir. La segunda es la acción de administrar, ordenar o gestionar el sistema por el que las cosas se administran. Y número 3, la acción de dispensar con algún requisito. Además de esto, hermanos, este término es la palabra griega oikonomía, que proviene del verbo que significa gestionar, regular, administrar y planificar. Las diversas formas de la palabra dispensación aparecen 20 veces en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir, hermanos, que este término significa normalmente mayordomo o administrador. Pero este, hermano, asunto del dispensacionalismo no es solamente un término que nos ayude a comprender una idea, sino que en sí es un sistema. El dispensacionalismo es un sistema que trata la historia de Dios y el hombre desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Mire lo interesante que, hermano, que nos relata un diccionario bíblico. La teología dispensacional es un sistema que incorpora dos conceptos esenciales. Uno, la iglesia es distinta de Israel. Y número 2, el propósito global de Dios es glorificarse a sí mismo.
Escuche bien porque estos son dos elementos sustanciales sumamente importantes. Uno, lo vuelvo a repetir, la iglesia es distinta de Israel. Y número dos, el propósito global de Dios es glorificarse sin duda alguna a sí mismo. Pero ahora se los vuelvo a repetir, le hice mención de esto al principio. La teología del pacto y el pactualismo progresivo tienen como enfoque la salvación del hombre. Para este tipo de interpretación histórica y la trama bíblica, obviamente como enfoque principal es la salvación del hombre. Obvio que el tema de la salvación es fundamental. ¿Por qué? Porque la Biblia viene dejando un registro de que tarde o temprano, hermanos, desde la caída del ser humano, desde que el hombre faltó en el Edén, desde que el hombre desobedeció voluntariamente la voz de Dios, cuando estaba estipulado que podía comer de todos los árboles que estaban a su alrededor, a excepción del árbol que estaba en el centro, que tenía el fruto del bien y del mal. Estaba prohibido para el hombre y para la mujer comer de ese árbol, pero el hombre y la mujer voluntariamente, siendo tentados por la serpiente, que es tipo de Satanás, que el Señor lo reprenda, desobedecieron la voz de Dios. Hermanos, y por supuesto vino la caída del hombre. Posterior a ello, Dios ya tenía un plan, hermanos, para poder salvar al ser humano. Ese plan se consuma, hermanos y amigos, en la persona de Cristo. Cuando Él nace de, hermanos, en el vientre de una mujer virgen, se desarrolla, hermanos, en los términos humanos. Desarrolla una actividad humana. Él era carpintero, pero él habitaba en un cuerpo hipostático porque era 100% Dios y 100% hombre. Cuando llega a la cruz del Calvario se consuma el plan de salvación. Era que alguien debía pagar por los pecados del mundo. Eso, hermanos, no lo ha hecho nadie más que la persona gloriosa de Jesucristo, que no solamente murió, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos y se pudo cumplir el término sórbida, la muerte con poder. Ahora, hay en el dispensacionalismo algunas menciones importantes que yo quiero compartir con ustedes. Fíjese usted que el primer tema central, se lo dije, el dispensacionalismo tiene como base central y como fundamento principal no la salvación del hombre, a pesar de que es muy importante, pero el dispensacionalismo nos quiere decir una cosa: es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra es central para nada más y nada menos que la teología dispensacional. El reino de Dios es el tema principal de las Escrituras. De acuerdo con el dispensacionalismo, Dios persigue un reino terrenal multiétnico y multinacional caracterizado por la rectitud y nada más y nada menos que por la justicia. El texto que acabamos de leer en Génesis 1, 26 y 28 es fundamental para la teología dispensacionalista. Adán, como representante de la raza humana, debía ejercer dominio y debía someter la tierra como mediador de Dios. Este es un mandato del reino. Al hombre, como mediador, se le dio la tarea de ejercer dominio y someter la tierra para la gloria y los propósitos de Dios. Esta expectativa existía incluso antes del pecado y la necesidad de la salvación. Por tanto, el reino es previo, nada más y nada menos que, hermano, es previo a la salvación. Pero la redención no es el tema de la Escritura y su importancia orbita alrededor de los planes del reino de Dios. El fin último del Señor para el hombre no es solo que sea salvo, sino que reine sobre la creación de Dios para su gloria. Además, el dispensacionalismo afirma que la salvación tiene tres componentes principales que se deben abordar de manera apropiada. Número uno, primero, hay salvación para el individuo. Segundo, la salvación se extiende a la salvación y restauración de las etnias, de las naciones y de la sociedad. Véalo usted conmigo en Isaías capítulo 2, hermanos, y también lo podemos leer en el capítulo 19, verso 16. Fíjese usted que la idea, hermano, triple de el reino de Dios en la tierra y también de la afirmación de la salvación en el dispensacionalismo tiene tres, hermanos, componentes principales. El primero, lo vuelvo a repetir, primero hay salvación para el individuo, eso lo tenemos muy claro. En segundo lugar, la salvación se extiende a la salvación, y escuche bien, y la restauración de las etnias, de las naciones. Mire qué interesante, no es solamente el pueblo de Israel, sino que sobre las etnias, sino que también sobre las naciones, y además de ello también se ejerce sobre la sociedad, porque el profeta Isaías en el capítulo 19, en el verso 16 hasta el 25, hace aclaración de este asunto. Fíjese lo importante que la Biblia nos menciona. La Escritura dice: en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano. Mire qué interesante lo que está hablando el Señor, de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá
Aleluya, qué lindo esto será espanto y Egipto. Todo hombre de ella se acordará y temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre, y Jehová será conocido de Egipto, y de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y hará sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y además de eso los cumplirán. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendijo. Qué extraordinario esto, los bendijo diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Se da cuenta que no es solamente, hermanos, la salvación del ser humano, no es solamente, hermanos, la salvación del hombre, que obviamente es sumamente importante, no es solo la salvación del individuo, no es solo la salvación personal, sino que la Biblia promete una salvación étnica, una salvación nacional. ¡Qué tremendo! Y además de ello, una salvación, hermano, social. Pero el punto número 3, la salvación se extiende a la sanidad de toda la creación, porque Isaías, nuevamente el profeta mesiánico, en el capítulo 11 nos deja mención de estos maravillosos textos: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas, hermanos, como las aguas cubren la mar. Mientras que algunos sistemas se enfocan sobre todo en el primer punto, la salvación del individuo, el dispensacionalismo también enfatiza la salvación de las naciones, sociedades y la restauración de la creación. Adán fracasó en la tarea del reino, pero Jesús, el último Adán, tendrá éxito desde y sobre el reino donde Adán fracasó. Esto quiere decir sobre el escenario de la tierra. Cuando Jesús regrese, gobernará la tierra y las naciones, hermanos, y las naciones de Jerusalén. Zacarías 14 lo menciona literalmente en el verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno, y además de ello uno será su nombre. Asimismo compartirá su gobierno con sus santos. Apocalipsis capítulo 5, verso número 10, declara abiertamente en la visión del apóstol Juan las siguientes palabras que son extraordinariamente gloriosas. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso usted dele palma de alabanza al Señor, porque usted puede observar en estos contextos bíblicos del dispensacionalismo que no solamente, hermanos, nos iremos al cielo y habrán actividades, sino que la iglesia, que tremendo, hermanos, tendrá un trabajo, tendrá un desarrollo. Ese desarrollo, hermanos y amigos, ¿qué cosa es? Es, por supuesto, gobernar en el escenario que el Señor tiene preparado para el mañana. Es extraordinario porque la iglesia tiene, hermanos, un escenario especial en lo que será el contexto profético y escatológico. Pero continuemos porque hay mucho más. Habrá un reino multiétnico y multinacional que involucrará prosperidad y bendiciones para Israel y todas las naciones. Esto es más que un asunto escatológico, este es un asunto de la trama bíblica, que esto separa al dispensacionalismo de otros sistemas que enfatizan sobre todo la redención humana individual y temas espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque la teología del pacto, hermanos, espiritualiza la profecía bíblica. Normalmente los calvinistas, cuando adoptan la teología del pacto como un desarrollo de la trama bíblica, asumen que Dios de alguna u otra manera ha ido tratando con el hombre a través de pactos. Pero, hermanos, eso, a pesar de que de alguna u otra manera los pactos son bíblicos, porque hay muchos pactos en las Escrituras, el fin, hermanos, de la Biblia es como Dios trata a través de las dispensaciones con los hombres. Esto es importante porque, se lo vuelvo a repetir, la teología del pacto espiritualiza la profecía bíblica. Para ellos el milenio, hermano, es alegórico. Para ellos el milenio ya se está cumpliendo en esta época a través de la iglesia.
iglesia, a través de cada uno de los servicios que la iglesia desarrolla en el escenario de la tierra y a través de la predicación del evangelio se ha ido cumpliendo, según el pensamiento de la teología del pacto, el reino del milenio en el escenario terrestre, pero eso no es así, porque el dispensacionalismo afirma, se lo acabo de leer, Zacarías 14:9, Apocalipsis 5:10 y otras menciones, hermanos, anteriores, como Isaías capítulo 9 y capítulo 6 y capítulo 19, lo acabamos de leer, que hay una situación, hermanos, que el dispensacionalismo asume que es la base central de la trama bíblica y es el reino de Dios. El Señor aparecerá visiblemente en el escenario de la tierra. El Señor aparecerá no solo para traerle paz a Israel, no solamente para instaurar, hermanos y amigos, el fin del gobierno del anticristo y del falso profeta, no solo para juzgar a las naciones y para juzgar, hermanos y amigos, a la nación de Israel. Él vendrá también a establecer un reino. A esto nosotros lo llamamos el reino del milenio. Todas las menciones que yo le acabo de hacer, hermanos y amigos, en los textos anteriores, por supuesto, aluden a este maravilloso momento en donde el Señor establecerá, gloria al Señor, un escenario en la tierra. Ahora no es solamente esto, el enfoque de el reino en la tierra, sino que también hay otra observación importante y es el tema, hermano, del cumplimiento de los pactos y todas sus dimensiones. Quiero hacer una confesión en esto, se los dije en un principio, la teología del pacto enfoca su trama bíblica en los pactos, pero mire, escuche con atención, la teología del pacto se enfoca en tres supuestos pactos teológicos que no se mencionan de manera explícita en las Escrituras: el pacto de la redención, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Pero el dispensacionalismo muy distintamente enfoca su mirada, hermanos, en los pactos abrahámicos, en el pacto mosaico, en el pacto davídico y en el nuevo pacto, ya que la Biblia menciona y describe explícitamente estos. Son ellos los que se deben enfatizar para entender los propósitos de Dios. Estos son los medios y el vehículo para la interpretación de los planes de la creación y el reino de Dios en la historia. Y a diferencia de la teología del pacto y el pactualismo progresivo, que se enfocan sobre todo en los aspectos redentores y espirituales de los pactos, el dispensacionalismo enfatiza también la naturaleza multidimensional de los pactos bíblicos. Estos pactos abordan realidades tangibles, materiales y además de eso nacionales. Ellos tratan acerca de la salvación individual, nacional, incluido Israel, y de la creación. El pacto noaico se hizo con todas las criaturas. Génesis 9:12, usted lo puede encontrar. El pacto abrámico involucra a la nación de Israel y su función en la bendición de todos los grupos de personas en naciones. Usted puede leerlo en Génesis 12, del verso 2 al 3, y en Génesis 18:18. El pacto davídico tiene que ver con la genealogía regia que al final culmina en Jesucristo. Usted lo puede leer en 2 de Samuel 7:19 y en Amós 9:11-12. Este es un gobierno terrenal con prosperidad agrícola. Lea usted Amós 9:13-15. Aborda la derrota de los enemigos de Israel. Vea usted 2 de Samuel 7:10. Y además de eso, con Lucas 1:68-74, Zacarías apela a los pactos abrahámicos y davídicos con respecto a la liberación nacional de Israel ante sus enemigos. Y el nuevo pacto promete perdón de pecados, un nuevo corazón y la habitación del Espíritu Santo, junto con muchas promesas físicas en la tierra prometida. Deuteronomio 31, Jeremías 31 y Jeremías 33. Asimismo involucra la reconstrucción de Jerusalén y de Israel como un todo. El pueblo comprará campos, firmará escrituras y estarán involucrados en situaciones financieras. Ezequiel 36, 29 y 30. Hermanos, es un texto sobre el nuevo pacto. Este texto es maravilloso. Mire, si usted tiene tiempo, acompáñeme a la lectura bíblica. Es que Ezequiel, hermano, tiene unas palabras extraordinarias en el capítulo 36, en el verso 29, hermanos y amigos, hasta el 30. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Mire lo que está diciendo el Señor. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más reciba oprobio de hambre entre las naciones. Mire qué maravilloso, hermanos, porque este texto sobre el nuevo pacto combina el perdón de Israel con la prosperidad agrícola. Los libraré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes. Multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Estas son algunas de las promesas físicas asociadas con los pactos prometidos. Pero ahora también tenemos un importante
antecedente sobre el dispensacionalismo, y es, hermanos y amigos, la continuidad y la importancia del Israel nacional y étnico. Por eso les hice menciones que hay una teología del pacto que por supuesto espiritualiza todo esto, y es que aquí se formulan un sinfín de problemas cuando interpretamos la profecía bíblica. ¿Por qué digo esto? Y siéntese y póngase el cinturón, porque esto viene muy fuerte. Israel no ha sido desechada por Dios como nación. Si usted cree que Israel, porque está en un endurecimiento espiritual, ha sido, hermano, desechada, olvidada y ha sido una nación que Dios ha dejado de lado, usted está muy equivocado, porque el desarrollo del dispensacionalismo asume que Israel tiene un enfoque importante en el desarrollo de la profecía bíblica. Se lo recuerdo, este tema es entre el Nuevo y el Antiguo, hermanos, un enfoque dispensacional de la profecía, mientras que en la actualidad es Israel incrédulo como nación. Este pueblo nunca ha perdido su importancia, no se le ha reemplazado o se le ha sustituido como pueblo, porque Romanos 11:2 lo dice: Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Israel estaba destinada por Dios para bendecir al mundo. Con respecto a Abraham e Israel, Dios dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta bendición se da en tres formas. Primero, Dios usó a Israel para traer las escrituras al mundo, Romanos 3:2. Segundo, de Israel procede el Mesías, Romanos 9:5, quien salvará y restaurará a Israel nacional y traerá bendiciones a los gentiles, según Isaías 49:1-6. Y tercero, Israel será el centro geográfico de un reino terrenal mundial del Mesías, con una función de servicio a las otras naciones. Así el dispensacionalismo, con muchos otros detalles de este asunto, hermanos, capta la importancia continua de los elementos judíos e israelitas en la Biblia. El doctor Mark Yarbrough menciona acertadamente que la Biblia es una gran trama, que es presentación contextualizada integralmente judía desde principio a fin, y que tiene como su epicentro la obra y la liberación ofrecidas por el Mesías judío prometido. Pero juntamente con esto, como Israel, hermanos, no ha sido desechada, porque el apóstol Pablo, hermanos, lo menciona en el capítulo 11, y se los vuelvo a ultra leer, porque lógicamente me interesa que usted comprenda lo que la Biblia menciona. Es que los pasajes bíblicos que Pablo recibe por medio de la inspiración divina del Espíritu Santo son extraordinarios. Nadie puede negar, hermanos, lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo puede haber una malversación tan grande sobre los principios escatológicos que están mencionados en la palabra del Señor? Pablo lo dijo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus hermanos altares ha derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojo que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. No hay evidencia bíblica que la iglesia comenzara con Adán y con Abraham, ni que existiera en tiempos del Antiguo Testamento, ni durante la vida terrenal de Cristo. La primera evidencia de la distinción entre la iglesia e Israel está en el hecho de que la iglesia nació nada más y nada menos que en Pentecostés. Ahora, ¿por qué leo estos textos? Porque lo vuelvo a recalcar: Israel no es una nación que ha sido desechada por Dios, y bajo esta mención, hermanos, de la teología del pacto de que Israel ya no es una nación que Dios tenga considerada, es que nace la falsa teología del reemplazo, en donde supuestamente las bendiciones de Israel son, hermanos, reemplazadas para la iglesia y son espiritualmente recibidas por el pueblo que ha creído en Cristo. Pero eso, hermanos, obviamente es una farsa, porque el dispensacionalismo hace una clara distinción entre Israel y la iglesia. La iglesia se relaciona con los pactos y con las promesas de Israel. El remanente israelita creyente en esta era es parte de la iglesia, según Romanos 11, del 1 al 6. Pero la iglesia no es Israel, e Israel tampoco es la iglesia. Por tanto, el dispensacionalismo rechaza la teología del reemplazo o la supersesionismo, en el que se ve
la iglesia reemplazada o consumada a Israel, de forma que espiritualiza a Israel y hace que Israel nacional no sea significativo en los propósitos de Dios. Por otro lado, hermanos, tenemos con respecto a Israel que el dispensacionalismo cree que esta nación es una etnia, étnica, nacional y territorial. Como etnia, hermano, Israel involucra una simiente física que se conecta con Abraham, con Isaac y con Jacob. Obviamente de ellos viene, hermanos, la nación de Israel. Aunque Israel es más que una entidad étnica, involucra la etnia. Por tanto, Israel tiene raíces en el Antiguo Testamento. Luego, como entidad nacional, Israel tiene una historia, tiene costumbres, tiene idiomas, tradiciones y otras áreas conectadas con la nacionalidad. Pero por otro lado, la iglesia es una entidad multiétnica del Nuevo Testamento, fundada nada más y nada menos por Jesús el Mesías y el ministerio en el Nuevo Pacto por el Espíritu Santo. Escuche bien, porque en cuanto a su naturaleza, la iglesia es una comunidad mesiánica del Nuevo Pacto de judíos y de gentiles salvos, estructurada y comisionada para la gran comisión del Evangelio a todas las naciones en esta era. Esto quiere decir la gran comisión. Mateo 28, 19, 20 lo explica audazmente. La iglesia de esta era es una minoría perseguida que enfrenta la hostilidad de Satán y del mundo. Pero cuando Jesús venga de nuevo a establecer su reino, la iglesia gobernará con Jesús en la tierra sobre las naciones. Mientras que la iglesia no es Israel, este último interactúa con la primera en esta era. El remanente israelita creyente de la actualidad, escuche bien, es parte de la iglesia junto con los gentiles creyentes. Eso lo menciona, hermanos, el mismo apóstol Pablo. Escúchelo bien, por favor, porque esto no es invento del hermano Andrés, esto no es un invento del dispensacionalismo, esto no es un invento de John Darby, esto no es un invento de ningún teólogo, hermanos, que abrace, hermanos, estas posturas. Esto es bíblico, esto está arraigado en las solemnes palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:11, porque el mismo escritor lo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, escuche bien qué es lo que dice, estabais sin Cristo. Pero mire el verso, hermano, mire qué aclarante es el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Qué interesante es lo que Pablo revela en estos contextos. Mientras que Israel es una entidad corporativa en la actualidad, caracterizada por la incredulidad y en espera de la salvación nacional, como lo enseña en Romanos 11:26, un remanente de Israel es salvo y está en la iglesia junto con los creyentes de todas las etnias. Este remanente de israelitas étnicos creyentes se denominan el Israel de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay un número, que aunque usted no lo crea, hay un número de judíos que ha creído en el Mesías, que ha creído en el Señor, que ha creído en el Salvador y que han sido parte, hermanos, de este cuerpo llamado eclesía, iglesia, y que por supuesto han sido salvos por medio de la sangre de Cristo. Todo judío que confiese abiertamente que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, obviamente participa de las bendiciones que hay sobre la iglesia, ya que el propósito de los pactos con Israel fue algún día bendecir a los gentiles. Hay un cumplimiento parcial de los pactos de promesa en esta edad con la iglesia. Esto involucra bendiciones espirituales como una salvación mesiánica, el ministerio de morada permanente del Espíritu Santo y la igualdad entre judíos y gentiles en la salvación. Pero el cumplimiento de las promesas de restauración a Israel, junto con las bendiciones físicas y las promesas de las tierras para la nación, esperan la segunda venida de Jesús y su reino terrenal. Por tanto, la distinción entre Israel y la iglesia significa que las promesas y los pactos hechos con Israel no encuentran un cumplimiento pleno, hermanos, en la iglesia, nada más y nada menos que en esta era. O sea, esto es sumamente claro. Todo judío que rechaza al Mesías y que tiene abierta creencia en que habrá un gobierno terrenal, no se dará en esta época, en esta era llamada la era de la gracia. En esta época estamos experimentando, hermanos, esos gloriosos momentos en donde el Espíritu Santo viene sobre el creyente cuando lo confiesa. Cada vez que el personaje, hermano, la persona, el hombre, la mujer, sea quien sea, de edad o de años, de etnia, de color o de pueblo, hace confesión pública de que Jesús es el Salvador, el Espíritu Santo viene a morar sobre él y hace una casa sobre esa persona. Pero Israel espera otra cosa muy distinta. El Israel que no ha confesado a Jesús espera un reino terrenal. Ese reino se dará, hermanos, ¿cuándo? Cuando el Señor Jesucristo descienda en su segunda venida. Pero además de esto, el último punto que quiero mencionar para no extenderme más es el premilenialismo. Antes mencionados, hermanos, en el dispensacionalismo creemos en la necesidad de un reino de Dios terrenal y mediador.
Este milenio que nosotros llamamos en Apocalipsis 21 al 20, el periodo milenario, es el cumplimiento de los pasajes sobre el reino en el Antiguo Testamento que predijo un reino terrenal del Mesías. Léalo usted en Zacarías 14 o en Isaías 9. Este gobierno regio de Jesús y sus santos también es el cumplimiento de la orden del reino mediante el texto que tomamos al principio, Génesis 1, 26 y 28. No, hermanos, no podemos equivocarnos en esto. El dispensacionalismo vincula los pactos abrahámicos, davídicos y el nuevo con el reino venidero. Aunque estos pactos prometidos se inauguraron en la historia y con la primera venida de Jesús, el dispensacionalismo cree que todas las dimensiones de estos pactos se cumplirán de manera plena durante el reino del milenio. Esto involucra el cumplimiento de todas las bendiciones espirituales, físicas, materiales e internacionales, hermanos, que Dios ha prometido. Para concluir, mientras que es común en años recientes restar importancia al milenio, el dispensacionalismo ve ese reino milenario de Jesús como una parte clave de la trama bíblica. Observando, hermanos, el reino terrenal de Cristo, observando, hermanos, los pactos que se deben cumplir, observando, hermanos, la intención bíblica de que Israel no, hermanos, ha desaparecido como nación y que tampoco ha sido depurada por Dios y olvidada, y también considerando que Israel no es la iglesia y que la iglesia no es Israel, y además comprendiendo el premilenialismo, podemos observar confiadamente y como conclusión que el dispensacionalismo es la forma correcta de interpretar la profecía bíblica. Uno de los grandes motivos del por qué creemos abiertamente en este asunto es porque existe un término teológico que se llama, hermanos, contexto gramatical histórico. Es que el Antiguo Testamento, hermanos, se viene cumpliendo en el Nuevo. A pesar de que hay muchas profecías que no son mencionadas en el Nuevo Testamento, que ya fueron, hermanos, mencionadas en el Antiguo, eso no quiere decir que se hayan invalidado, porque cada vez que los escritores escribieron y recibieron revelación del Espíritu Santo y dejaron las marcas en el Antiguo Testamento, hermanos, el Nuevo no las invalida, porque todo lo que viene sucediendo desde que Jesús establece la iglesia hasta el periodo futuro que todavía debe cumplirse, hermanos y amigos, por supuesto avala de que las profecías deben cumplirse de manera literal. Solo para mencionar, les dejaré este registro. Está profetizado, hermanos, que habría un personaje en la historia que vendría a cumplir un plan perfecto, no solo morir, hermanos, y resucitar de entre los muertos, sino que también ese personaje establecería un reino. ¿Qué podemos decir de esto? Es que justamente Jesús nace de una mujer virgen. Eso es un cumplimiento literal de la profecía bíblica. Y no solamente eso, sino que, hermanos y amigos, Miqueas profetiza que nacería en Belén. Y la Biblia concuerda en los relatos del Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, que Jesús justamente nace en Belén de Judea. Eso hace que la profecía otra vez se cumpla de manera literal. Eso quiere decir de que todo lo que está mencionado en los salmos, en los profetas menores y mayores, que se debe cumplir para el mañana de manera literal, obviamente concuerdan con todos los resultados que ya tenemos como antecedente que se han cumplido hasta el día de hoy. Por eso usted, hermano, tenga mucho cuidado como interpreta la profecía bíblica. Esto ha sido La Hora Final con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, desde el Antiguo hasta el Nuevo, un enfoque dispensacional de la profecía bíblica. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos en otra ocasión.